Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Terror cerca de ti. Gracias por seguir escuchando. Si aún no han escuchado los primeros episodios, recuerden que se encuentran disponibles en su aplicación de podcast favorita. El día de hoy les contaré una historia que sucedió en el pueblo vecino donde vivo actualmente, Chappaqua. Chappaqua es una población que pertenece al pueblo de Newcastle, en el estado de Nueva York. Este poblado tiene menos de 1,500 habitantes, pero el ingreso es de casi $150,000 anuales por casa. Es casi el triple del promedio nacional. Sin embargo, lo que hace más famoso esta población en la zona es que es el lugar de residencia de la familia Clinton. Ya saben, antiguo presidente de los Estados Unidos y su esposa, candidata al mismo puesto en las pasadas elecciones. Es muy común que en los restaurantes de la zona tengan fotos de cuando alguno de ellos los visita. El relato que les traigo hoy sucedió la noche del 18 de noviembre del 2006. El abogado Carlos Pérez Olivo y su esposa Peggy Pérez Olivo, quien se desempeñaba como asistente de maestra, eran padres de 3 hijos. Esa noche regresaban en su auto después de pasar la noche en la ciudad de Manhattan, un recorrido de aproximadamente 1 hora. El abogado conducía su auto por una ruta en dirección a su domicilio, ubicada en la misma calle y a tan solo 2 casas de los Clinton. Aproximadamente a las 11 de la noche, la policía del estado de Nueva York recibió una llamada de emergencia al 911, donde el abogado declaraba que su esposa y él habían sido atacados y heridos de bala. El operador del 911 le indicó al abogado que se detuviera, ya que una unidad de emergencia llegaría ahí en cuestión de minutos, pero él no hizo caso. El abogado condujo su auto hasta el hospital más cercano, aproximadamente 15 minutos de donde se encontraba. Ahí, él y su esposa fueron atendidos de emergencia. Peggy presentaba una herida de bala en la cabeza y Carlos en el abdomen. Lamentablemente, su esposa, de 55 años, murió al día siguiente. Él se mantuvo hospitalizado unos días más, pero su herida no fue crítica, por lo cual fue dado de alta. Al ser cuestionado por la policía, Pérez Olivo declaró que mientras conducía, su esposa iba durmiendo. De repente, otro auto le cerró el paso, obligándolo a detenerse. Un sujeto armado bajó, lo amenazó y abordó el asiento posterior del auto del abogado. El atacante y él forcejearon. Como consecuencia de esto, el arma se disparó. Su esposa recibió un impacto de bala en la cabeza y él en el abdomen. Carlos identificó al atacante como un hombre de aproximadamente 1,80 m de altura, hispano, con bigote, y que abordó de nuevo el auto con otros 2 pasajeros. El abogado mencionó que él sospechaba que el ataque había sido ordenado por algún cliente molesto. Esta declaración a la policía no le hizo mucho sentido, sobre todo al investigar más sobre la situación de Carlos Pérez Olivo. El abogado, que tenía un récord de 32 casos de asesinato ganados y solo 3 perdidos, había sido expulsado de la abogacía al ser acusado de cobrar a clientes por servicios que no habían sido proveídos solo unos meses antes de los hechos. La policía, aún no muy convencida del relato de Pérez Olivo, distribuyó un relato hablado del supuesto agresor, sin obtener ningún resultado favorable. Durante la investigación, la policía encontró un arma en un lago cercano, que al ser analizada por los expertos, estos confirmaron había sido la misma arma usada en el ataque a la pareja. Esta arma era idéntica a una que había sido encontrada en una vivienda ocupada por el abogado y su esposa poco tiempo antes. El hermano del propietario de la casa rentada por los Pérez Olivo encontró el arma al limpiar la casa desocupada y se la regresó al abogado. Incluso ofreció comprársela, de ahí que fuera identificada como propiedad del abogado. Con estos descubrimientos, Carlos Pérez Olivo se había convertido en el principal sospechoso del caso. La policía tenía un sospechoso. Tenía el arma. Solo les faltaba identificar el motivo. No les llevó mucho tiempo para encontrarla. La imagen que daba la pareja a sus conocidos distaba mucho de lo que pasaba en realidad. Sus amigos y familiares pensaban que era una pareja feliz. Sin embargo,
El abogado había mantenido una relación extramarital por más de una década previa a los hechos, pero que había terminado meses atrás. El mismo abogado declaró haber mandado flores a su examante por su cumpleaños el mismo día del ataque a él y a su esposa. Además de esto, la familia estaba prácticamente en bancarrota, ya que contaba con solo $300 en la cuenta del banco de la pareja. Durante la investigación, Pérez Olivo testificó que sus ingresos eran mayores a sus declaraciones de impuestos, ya que algunos de sus pagos eran realizados en efectivo. Asimismo, aceptó haber tenido más de una aventura, y que no era perfecto. Había solicitado servicios de escort, y pidió a los detectives ser discretos sobre sus affairs durante la investigación. Con la muerte de Peggy, Carlos cobraría un seguro de vida de casi $1 millón. El 20 de diciembre del 2007, un año después de la muerte de Peggy, Carlos fue arrestado y acusado formalmente de asesinato en segundo grado y posesión de arma de fuego. El juicio inició el 12 de septiembre del 2008, y menos de un mes después, el jurado lo encontró culpable de los cargos, y el juez lo sentenció a 25 años en prisión. Durante el juicio, los 3 hijos del abogado atestiguaron en favor de su padre, creyendo siempre en su inocencia y afirmando que sus padres mantenían un matrimonio feliz. Asimismo, Carlos siempre mantuvo su inocencia y sostuvo la teoría de que el atacante había sido contratado por un ex cliente de los que él había defraudado. En 2015, Carlos Pérez Olivo apeló a su caso, pero fue negada dicha apelación. De acuerdo a los registros penales, el ex abogado, de ahora 70 años, sigue cumpliendo su sentencia en una cárcel de máxima seguridad y podrá solicitar libertad bajo fianza en 2032, tiempo que tendrá 82 años. Esta es la historia de Carlos Pérez Olivo. En este capítulo, también quiero hablarles de una película que acabo de ver, Us. Y no se preocupen, esta reseña o comentario no incluye spoilers, más allá de los que ya vieron en los avances y cortos de la misma. Es decir, ya saben, la existencia de doppelgangers o dobles de la familia central. Esta película fue escrita y dirigida por Jordan Peele, quien en 2017 nos sorprendió con su increíble historia de Get Out. En esta ocasión, nos vuelve a sorprender con otra historia original. Y cuando les digo original, ciertamente lo es. En una época llena de reboots, segundas partes, es un gran mérito que Peele haya sido capaz de crear 2 historias nuevas, frescas. Ahora, ¿es Us una película de terror? No lo sé. Ciertamente es un thriller. Tiene algunos guiños al género de slasher. ¿Cuál es la mayor diferencia entre Get Out y Us? En palabras del mismo Peele, es que la primera le llevó varios años escribirla, mientras que la más reciente lo hizo en solo un año. Para quienes no conozcan quién es Jordan Peele, la mente creativa detrás de esta cinta, lo más importante que quiero mencionarles es que él era un conocido comediante. Su caracterización del anterior presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, le trajo fama a su carrera, la cual ya era importante en la comedia. Sus trabajos principales fueron como parte de la mancuerna con Keegan-Michael Kane, con quien hizo varias películas. Solo les menciono esto ya que me parece importante el hecho de que haya logrado el salto exitoso de comediante de sketches a escritor y director de terror. Su nueva cinta muestra una gran influencia en la década de los 80s, donde Peele declara haber crecido viendo televisión y películas de esta década. ¿Qué es lo que mejor sabor de boca deja Us? Sus actuaciones. Lupita Nyong'o vuelve a demostrar por qué es una de las mejores actrices del momento. Su capacidad para convencer a la audiencia de que son 2 personajes totalmente diferentes los que estamos viendo en pantalla es increíble. Su contraparte, el no tan conocido Winston Duke, este personaje resulta como el escape cómico de la cinta. Recuerden, Peele es originalmente un comediante, así que no pueden faltar los chistes y momentos de comedia. Mi opinión final es una cinta totalmente recomendable. No soy un experto, ni mucho menos un crítico de cine.
Soy simplemente un fan, y como un fan, les recomiendo que vean esta película. La pregunta más importante que queda en el aire: ¿es Us una secuela de Get Out? Vean la película y descubran ustedes mismos. Con esto llego al final de este episodio. Como siempre, debes estar alerta de todo lo que sucede a tu alrededor, ya que recuerda, el terror está cerca de ti. Cuando el miedo se convierte en terror, hay una historia que contar. Si están interesados en escuchar más casos similares, suscríbanse a este podcast en su servicio de música en línea favorito: iTunes Podcast, Spotify, Stitcher, iVoox. Descarguen los episodios en Spotify y califiquen y comenten en iTunes. Sus comentarios son muy importantes. Si tienen alguna historia o recomendación que les gustaría contar en el podcast, envíenla a mi correo terrorcercadeti@gmail.com. También les recuerdo, visiten mi página www.terrorcercadeti.com, donde publicaré más contenido sobre las historias. Cualquier comentario sobre el podcast en general, menciónenlo en la sección contacto de la página. También síganme en mis redes sociales: Facebook, Terror Cerca, Twitter e Instagram, @terrorcerca. Todo el contenido de este episodio fue escrito, grabado y editado por mí, Raúl Reyes, desde Nueva York.